Efectivamente, su radio, la Radio Revolución, la radio que usted la ha seleccionado como la radio de la posguerra en El Salvador, y no se puede resolver ninguna situación en un país como El Salvador, que ha pasado por una etapa histórica de genocidio prácticamente, y posguerra, o antes de la guerra, o durante la guerra, o después de la guerra, mientras no se aplique la justicia a los criminales de guerra, El Salvador nunca va a tener paz. No va a tener paz porque no hay justicia. Y en el 2019, todos los criminales de guerra aquí están. Empresarios, miembros de las élites, dueños de partidos políticos, dueños de universidades. Ahí están lo que la Corte Internacional de Justicia de la Haya le llama criminales de guerra porque cometieron crímenes de lesa humanidad. Imagínese usted que fuera del famoso Holocausto, si hasta ahorita no hubiera ninguno de los que cometieron el Holocausto presos, estuviera el mundo envuelto en una guerra. Mas, sin embargo, el Holocausto le es recordado a la humanidad cada minuto y cada hora y cada día y cada mes y cada año. Y todos los años surgen grandes películas en Hollywood que ganan muchos premios. Surgen libros en las universidades del mundo. Siempre hay referencias a lo que es el Holocausto y a todos los criminales que fueron condenados por la Corte Internacional de Justicia. Y, por ejemplo, Israel tiene unidades especiales en sus servicios de inteligencia que se llama la Mossad. Tienen unidades especiales que salen al mundo a cazar, a capturar a elementos que estuvieron envueltos en ese genocidio, en ese holocausto. El Salvador tiene un genocidio, tiene un holocausto, cuyos criminales están pendientes, siguen pendientes con la justicia. Tienen que pagar a ver cuándo, pero entonces hay que empezar por rescatar la verdad histórica y hay que empezar a transmitir los hechos. Y la radio de la posguerra es exactamente lo que está haciendo. Es un trabajo increíblemente complicado porque hay una infinidad de información escondida y secreta, una infinidad de información que todavía está clasificada, pero por otro lado también hay información que ya salió. Hoy, ahorita, siéntese. Si va en su vehículo, tenga cuidado al manejar. No le digo que pare de manejar porque no sabemos si va preciso o precisa o si es alguien que ya se acostumbró a oír y a ir manejando. Porque la información que le vamos a dar en estos momentos es una información que hasta ahorita nunca nadie la ha tenido. Le garantizo que nadie en El Salvador ha escuchado la información que ahorita vamos a compartir, porque la hemos estado sacando microscópicamente de medios, en su mayoría medios de Estados Unidos, incluyendo algunos cables de la Agencia Central de Inteligencia, y por ahí un par de libros también escritos por algunos gringos. Usted sabe lo que implica hablar de estas situaciones en El Salvador en los tiempos de los 80, de los 90, los escuadrones de la muerte
lo asesinan a usted. Ahora Radio Revolución ha recibido una infinidad de solicitudes de ustedes en cuanto a esclarecer lo de este señor coronel Ramón González Zubillaga. ¿Y quién es el coronel Ramón González Zubillaga? ¿Quién es? Esta es una gran lección para el pueblo salvadoreño en estos momentos. Esto es un momento importantísimo de rescate histórico, porque usted verá lo que viene ahorita. Y también recuérdese que el que se identifica con los asesinos es asesino. El que protege a los criminales es criminal. El holocausto alemán, recuérdese usted que en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, han sido condenados a muerte. Muchos de los que no tuvieron nada que ver directamente en actos del holocausto, pero fueron cómplices o cubrieron. El Salvador tiene una tarea importantísima hoy, que ha llegado una nueva fuerza política en donde hay una gran oportunidad de hacer justicia y de no cometer el gran error que cometieron los dos grupos terroristas que han estado en el poder desde 1982. Verá usted que de 1982 a 1989 ya Arena, Alianza Republicana Nacionalista, contaba con un gran número de diputados en aquella asamblea. Recuérdense ustedes que el propio Roberto Dahuizón, fundador de los Escuadrones de la Muerte, junto con el que ya les vamos a hablar y ya les vamos a dar la información, fue presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador en los años en donde inclusive la Asamblea Legislativa se utilizaba como centro de tortura. Hay información al respecto. Usted solicítela aquí inmediatamente. Usted la solicita a la radio de la posguerra y la radio de la posguerra se la va a facilitar. La línea está abierta, 415-424-6954. La línea está abierta y sus llamadas aquí están siendo tomadas por el cuerpo encargado de esas funciones. Llame, deje su mensaje, llame, deje su audio, sea parte de esta historia. Sea parte de este proceso histórico de la posguerra de El Salvador, que a partir del año 2019 ha entrado a una época histórica diferente en donde todos ustedes tienen que envolverse. A partir del 1 de junio se verán situaciones hasta cierto punto escalofriantes. Después del 1 de junio hay dos grupos terroristas que iniciarán la guerra del terrorismo en el país. Entonces, para eso tiene usted que estar armado de la verdad, y de la verdad es de la que estamos armándonos en estos momentos. Radio Revolución visitó a los periódicos de Chicago en Estados Unidos, a los periódicos de Nueva York Times en Nueva York, fuentes de información en la Florida, en Miami, un par de libros de unos catedráticos universitarios. Después les vamos a dar la información. Entremos entonces a lo que es esto que en El Salvador ahorita todo el mundo está lamentando: el sensible fallecimiento del coronel Ramón González Zubillaga. Están lamentando el sensible fallecimiento desde San Miguel hasta Santana, San Salvador. Es una cosa importante, tome nota quiénes son los que están lamentando el sensible fallecimiento
de uno de los más importantes miembros fundadores, no solamente de los escuadrones de la muerte, pero el coronel Ramón González Zubillaga desde mucho antes era fundador de aquellos miembros que les llamaban del Orden, de la Unión Guerrera Blanca. Fue entrenado varias veces en combatir terrorísticamente hablando allá en Taiwán. Coronel Ramón González Zubillaga. Inclusive estuvo envuelto en lo de los escuadrones de la muerte, más antes que el señor Roberto Dawison. Mire, lo importante de esto es que en estos momentos, en el 2019, en el país del Salvador, el señor coronel Ramón González Zubillaga tiene hermanos, tiene primos, tiene tíos, tiene sobrinos incrustados en los diferentes aparatos políticos del gobierno del Salvador, en algunas alcaldías. Ahí están. Sale por aquí un anuncio que usted lo tiene que ver y tiene que tomar en cuenta. Dice: el alcalde Roberto Dawison y su consejo municipal lamentan el sensible fallecimiento del coronel Ramón González Zubillaga, tío de nuestro director de Participación Ciudadana Alberto Estrada, así como de nuestro subdirector de Unidades Especializadas del CAMST, Jaime Estrada. En la Asamblea Legislativa también hay González Zubillaga, familiares de este fundador de los Escuadrones de la Muerte, que de acuerdo a un reporte que les vamos a leer, fue también secuestrador. Secuestró por dinero. Lo dicen los reportes desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia. Mientras no se reconozcan a los verdaderos criminales de guerra que cometieron crímenes de lesa humanidad, mientras no se les conozca quiénes son y no se les haga justicia, El Salvador seguirá desangrándose. Váyase para el periódico que se llama el Chicago Tribune, en abril 11 de 1989. Ahí sale un artículo, habla de que la democracia llega a El Salvador y da la siguiente información. Le estoy hablando de uno de los periódicos más importantes. De hecho, el más importante de ese estado allá, ¿no? En Chicago. Uno de los más importantes de Estados Unidos. Dice lo siguiente. En 1983, George Bush, ¿se acuerda de George Bush? Era en esos momentos el vicepresidente de Estados Unidos de América, cuando el presidente era el señor Ronald Reagan, que él se había declarado que él era contra. Decía: yo soy contra también. ¿Se acuerda usted cuando financió Estados Unidos el ejército de los contras? 50,000, 60,000 mercenarios que semidestruyeron a Nicaragua. El señor George Bush llegó a El Salvador en 1983. Acuérdese usted, revise la historia, cuando aparecían de 500 a 700 asesinados por semana. Ya no podía Estados Unidos estar justificando mandar ayuda militar a un gobierno que era prácticamente del y por los escuadrones de la muerte. El señor George Bush, imagínense ustedes a qué extremo tuvo que llegar Estados Unidos de América, que mandó al vicepresidente, algo en aquel momento sin precedentes en la historia de los países del tercer mundo. ¿Y qué llevaba
¿Cuál era la misión de George Bush? Él llevaba una lista de los miembros de los escuadrones de la muerte. Imagínese usted que el vicepresidente, que hace unos pocos años había sido director de la Agencia Central de Inteligencia, y recuérdense ustedes que el papá de George Bush había sido uno de los asesores financieros de el Hitler de la Alemania nazi, y había sido el conecte que tenía Hitler en Estados Unidos para financiarle su holocausto en contra de los alemanes. Bueno, llega George Bush con la lista de los miembros de los escuadrones de la muerte y le ordenó al gobierno que los removiera inmediatamente de el presupuesto militar. Acuérdense que todos estos miembros de los escuadrones de la muerte recibían cheques de diferentes fuentes. El coronel Ramón González Zubillaga estaba en esa lista. Oiga y póngale atención usted a eso. El coronel Ramón González Zubillaga estaba en la lista del vicepresidente George Bush. Estaba en esa lista. Y en esos momentos, como miembro fundador del partido Arena de la Alianza Republicana Nacionalista, también como pantalla diplomática y política, lo tenían como el director administrativo en el comité ejecutivo de Arena. Escuadrón de la muerte durante la noche, director ejecutivo de Arena durante el día. Lo confirma también el New York Times. Visite el New York Times de fecha junio 1, 1984, en donde habla y ha recopilado una entrevista que hacía con el señor. ¿Se acuerdan ustedes que en ese tiempo hubo un tiempo en donde Estados Unidos impuso a un presidente provisional que se llamó Álvaro Magaña? Y este señor Álvaro Magaña habló profundamente con el New York Times y sí confirmó que el gobierno estaba lleno, el aparato militar estaba lleno de elementos que eran fundadores, participantes activos, miembros de los escuadrones de la muerte. Recuérdense ustedes que Estados Unidos lleva a José Napoleón Duarte. Y José Napoleón Duarte se convierte en el presidente de El Salvador en aquel tiempo, 1984. Pero en esa entrevista, mientras era presidente provisional, el señor Magaña dio y dijo claramente que había una unidad de seguridad especial entrenada por Estados Unidos y que también estaba conectada con los escuadrones de la muerte. Y ahí mencionó el nombre del coronel Jorge Adalberto Cruz, uno de los que estaban en la lista y que obligaron al señor presidente en ese momento a que lo sacara del país. Mire qué premio le dieron al miembro del Escuadrón de la Muerte, el coronel Jorge Alberto Cruz,
que se movía especialmente en el sector de Oriente, y lo enviaron a Washington como attaché. Miembro especial a recibir entrenamientos a lo que se llama en Estados Unidos the War College en Washington, el colegio de guerra. Así se llama el colegio de guerra, está en Washington. Este señor entonces, Álvaro Magaña, lo obligaron y le ofrecieron protección, porque él les decía, pero si yo me meto con la gente de los escuadrones de la muerte, a mí me van a matar. Recuérdense ustedes que estaba recién fresca la muerte de Monseñor Romero, y ahí menciona el señor Álvaro Magaña si asesinaron al arzobispo. Y ahí es donde los gringos le ofrecieron y le dieron protección a tal grado de que se entiende ahora que vivía más que todo en su mayoría del tiempo en lugares asegurados por la Embajada de Estados Unidos. Acá, en esta lista, el New York Times incluye nuevamente, al igual que el periódico de Chicago, a José Ramón González Zubillaga, el coronel. Y aquí añade que el coronel trabajaba con el famoso, ¿se acuerdan ustedes? Héctor Regalado. Era otro fundador de los Escuadrones de la Muerte. A Héctor Regalado le decían el doctor. Era dentista y era el que se especializaba en torturas. El que entrenaba a los Escuadrones de la Muerte en cómo torturar primero y después matar. Regalado Dueñas, este viene de los Regalados. Recuérdese que el alcalde ahorita en estos momentos de San Salvador se llama Ernesto Mason Regalado Dueñas. Y recuérdense ustedes que la familia Mason está bien cerca de la familia González Zubillaga. Ahora ustedes entienden quizás por qué uno de los primeros en lanzar sus condolencias fue el alcalde de San Salvador, de igual manera que el alcalde de Santa Tecla. En estos momentos, 1984, el coronel José Ramón González Zubillaga y Héctor Regalado trabajaban juntos como guardias de seguridad especial en una fuerza de seguridad privada de Roberto Dahuizón. Lo está diciendo el New York Times. Recuérdense ustedes de estas fuentes. Aquí el New York Times habla y se extiende. Luego ustedes pueden ya envíen sus requests. Se les llama en inglés. Ustedes pueden enviar a Radio Revolución. Nos preguntan y tenemos también el libro. El libro que ahorita no ha salido en español. Estamos tratando ya de sacar la edición en español. El libro que se llama The Protection Racket State. Elite Politics Military Extortion. La protección del Estado terrorista, las élites políticas y las extorsiones. Este libro profundiza en eso de las extorsiones. ¿Se acuerdan ustedes? El tiempo de los secuestros en El Salvador, en donde se secuestraban a nombres de familias influyentes, incluyendo en muchos casos hasta embajadores. Resulta que este libro profundiza en este tema, y el coronel José Ramón González Zubillaga, de la famosa tandona, de la tanda de 1956, y el mayor Guillermo Antonio Roeder,
de unos años después, de la tanda del 61. Estos dos habían formado lo que dice el libro, un network, una célula de secuestradores, y trabajaban con los miembros de la Policía Nacional y de la Policía de Hacienda. Los tenían a su servicio y altos militares oficiales trabajaban con ellos y les alquilaban, dice, les rentaban inclusive en algunos momentos tropas especializadas para darles seguridad en las operaciones que tenían ellos en los secuestros. Habla el escritor de este libro, es un catedrático famoso, el doctor William Stanley, historiador, lo pueden ustedes buscar. Inclusive habla de que fue a entrevistar al mayor Guillermo Antonio Roeder y se dio cuenta que tenía una gran mansión, al parecer, en el lago de Coatepeque o el lago de Apulo. Y en bromas le decía que se había construido gracias a lo que le había entrado en parte por el secuestro a familias influyentes y algunos embajadores. Trabajando con el coronel José Ramón González Zubillaga, ese mismo que ahora muchos lo están escondiendo en esas muestras de condolencias, sin decir y escondiendo toda una realidad oscura. Aquí está Radio Revolución. Aquí está Radio Revolución, la radio de la posguerra. Fíjese cómo está esto de la historia del país, que tiene que salir, tiene que, de igual manera como fue en Argentina, como fue en Chile, recuérdense ustedes que en su mayoría, los criminales de guerra, de lesa humanidad de Argentina y Chile, en su mayoría, todos, casi todos, si no todos, están guardando prisión o ya están muertos. La justicia se hace entonces. En este libro también habla el doctor William Stanley de que el coronel José Ramón González Zubillaga, trabajando con el mayor Roeder, tenían la célula de estos secuestros, y hablan también de el capitán, varios capitanes, y que hablan también de cómo el Banco Cuscatlán financiaba, los dueños del Banco Cuscatlán financiaban a los escuadrones de la muerte. El libro es extenso, vamos a tenerlo aquí aquí lo vamos a tener en nuestra radio. Mándenos su información, se le puede facilitar y se le puede enviar. Comuníquese directamente si hay algún interés. Recuérdese usted que en El Salvador de la posguerra es urgente y necesario, y todo esto ya viene. 415-424-6954, WhatsApp, texto, llamadas, porque tenemos el cable, ¿se acuerdan que les informaba anteriormente? Un cable del Departamento de Estado que originalmente se clasificó como secreto, con fecha 12
9 de diciembre de 1983. Y habla del cable de alta prioridad. Aquí le da una lista de nombres y cómo eran financiados de Miami y cómo iba el financiamiento directo a los escuadrones de la muerte. Y aquí está la lista. Aquí está la lista que ustedes la pueden ver ya, porque este es un documento que ahora está desclasificado. Y da los siguientes nombres: Mario Sandoval, Bobby Daglio, Eduardo Lemus Oberne, Alfonso Salaverría, Raúl Salaverría, Maquesio Salaverría, Alfredo Mena Lagos, Bobby Sol, Billy Sol, Roberto Matías Regalado, Eugene Altamirano, Coronel Mauricio Staben, Coronel José Rigoberto Blanco, Coronel Juan Orlando Cepeda, Coronel Julio César López Llanés, Capitán López Dávila, Mayor José Ricardo Pozo, Mayor Jorge Vitelio Luna, Juan Ramón Rosales y Rosales, Jaime Roberto Vilanova Chica, Luis Fernando Gómez Gallegos, Juan Wright, Tomás Regalado, Enrique Altamirano, Orlando de Sola, Héctor Antonio Regalado, Coronel Ramón González Subillaga. Este es un cable. Este es un cable del Departamento de Estado. Del Departamento de Estado. Esta información la tiene la embajada. Esos nombres que usted acaba de escuchar, aún ahorita, 2019, siguen asesinando, siguen saqueando y siguen destruyendo el país, porque ninguno de ellos fue llevado a la justicia. Ahora usted se pone a pensar, pero ¿y qué pasó con los años que estuvo el FMLN en el gobierno? Y no tocó ni siquiera uno de estos, con información comprobada que son criminales de guerra y que han cometido crímenes de lesa humanidad. Información comprobada. Radio Revolución solo le pregunta, ¿por qué el FMLN nunca llevó a nadie de esta categoría a la justicia? Y la respuesta, pues usted se la puede responder usted mismo. Radio Revolución es la radio de la posguerra y le está dando todo lo que se refiere a información que nunca antes la hubiera escuchado. Nunca antes la hubiera escuchado. En noviembre, dice el cable del Departamento de Estado, que el 23 de noviembre de 1983, un representante del Departamento de Estado le dijo a Roberto Dawison que no había ningún problema y que podía entrar a Estados Unidos y que ya le habían dado la visa. Porque Dawison venía a Miami a visitar a los famosos. Hay un grupo de los famosos 10, le llaman, que son los apellidos, los mismos apellidos de ahora, de las famosas 14 familias. Ahí venía él a Miami y habla inclusive el Departamento de Estado, este cable secreto, habla con nombre y apellido y da las direcciones.
Roberto Dawison dice que venía a visitar a Rafael Escalón, ubicado en el 1440 de el Sur Bayshore Drive, apartamento número 306, Miami, Florida. Número de teléfono 305-374-6314. Y aprovechaba ese tiempo porque en Estados Unidos era tiempo de fiesta, que le llaman los días de acción de gracias, y es fin de semana. Aquí está la información. Y esto está obviamente directamente conectado con este coronel que ahora sus cómplices están dando condolencias. Entonces usted póngale atención a todos los que están dando condolencias, porque esos tendrían que estar en la lista de los que van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Ese es el reporte. Hay más, pero lo que no tenemos aquí es tiempo ahorita. Fíjese que acá, estos reportes todos estos reportes, la radio, como es la radio de la posguerra, tiene que sacar la verdad. Y la Radio Revolución ya fue invitada por ciertas instituciones al Salvador, y probablemente el 2019 estará haciendo algunas visitas. Aquí les vamos a estar informando al respecto. Porque este coronel Zubillaga con Dawison tenían contactos directos con la ultraderecha de Estados Unidos, representada por aquel senador Jesse Helms, y que él mandaba en todos los 80, estuvo mandando personal suyo directo a El Salvador a que fueran a ver que los escuadrones de la muerte estaban bien financiados y estaban trabajando bien. Y el señor Helms tenía también contactos con las 14 familias. Cuando su representante viajó y fue a El Salvador varias veces en los 80s, se quedaba nada más ni nada menos que en la residencia de la señora Elena Wright de Ávila. El nombre de la Elena Wright de Ávila apareció en la agenda del capitán Álvaro Saravia. Acuérdense ustedes que en la agenda del capitán Álvaro Saravia estuvo la lista de los que contribuyeron con fondos para el asesinato de Monseñor Romero. Dawison, Héctor Regalado, capitán Álvaro Saravia, capitán Víctor Vega Valencia, general Carlos Vides Casanova. La lista es larga. Han recibido formación teórico-política en Taiwán. Y recuérdense ustedes que la Unión Guerrera Blanca originalmente es de Guatemala, y de ahí la trajeron para El Salvador. La Unión Guerrera Blanca era también otro escuadrón de la muerte.
Héctor Regalado les dijimos ya que era uno de los que habían recibido más entrenos y era especialista en muchas áreas de la tortura. Antonio Regalado, odontólogo, pero le decían el doctor Regalado, especialista además en cursos de tiro, de defensa personal. Y ahí iban a entrenar a una finca de allá en La Libertad, de Roberto Bondanza. El Regalado era uno de los especialistas en seguridad y por eso trabajaba para muchas familias adineradas. Estaba a cargo de la seguridad, por ejemplo, de propiedades de la familia Lach. Margarita Lach, la esposa de Alfredo Cristiani. Margarita Lach de Cristiani. Y la hermana de Margarita Lach de Cristiani era la esposa del general Vides Casanova. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel temible director de la Guardia Nacional cuando se asesinó a Monseñor Romero. Hay mucho de lo que vamos a estarles informando. Cuidado con abandonar ahí pongan subscribe para que la información les llegue inmediatamente, porque ya viene la información en donde quienes estaban financiando en todos los 80, todos los 90 a estas estructuras que ahora se conocen, ahora evolucionaron en las maras. Pero aquí usted tiene que ver la raíz de todo eso. Porque estaban formadas, tenían 3 niveles: el nivel de planeamiento, el de obtención y administración de recursos y el de ejecución. Los escuadrones de la muerte, que hoy son las maras. El nivel de planeamiento, entre otros, estaba Roberto Dabuizón, Mario Sandoval Alarcón, de Guatemala, ¿se acuerdan ustedes? Luis Lagos, los Girola, los Domenech, Gloria Salguero Gross. Nivel de obtención y administración de recursos, Elena Wright, de Ávila, los Nuila, López Nuila, Díaz Nuila. Y aquí está el coronel Ramón González Zubillaga. Entre otros, los Salaverría, los Altamirano Madrid, y la lista sigue creciendo. Entonces vamos a tenerlos acá en este reporte para que ustedes no pierdan la sintonía de Radio Revolución.